Coordinador de periodismo de la Universidad de San Francisco, Eric Sampson. ¿Qué tal? Bienvenido aquí a la WQ. Gracias por regalarnos unos minutos para hablar de un tema candente que tiene que ver con la comunicación. Eric, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Sí, Eric, ¿lo copiamos? ¿Me copia? Sí, sí, Sí. sí. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el tema de la comunicación por estos tiempos? Eh, Se pretende cambiarle de cara y de algunas cosas más. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Bueno, el gobierno propone, tras la supresión del reglamento, propone sacar algo como 90 o 92 artículos de la ley eh, que ha sido ya reformada por el gobierno saliente de Lenín Moreno. Yo creo que esa ley nació mal, eh, y en ese sentido había mucha lógica para marcar hasta la diferencia con el gobierno de Lenín Moreno, que siempre tuvo dificultades, ¿no?, para cortar el cordón umbilical con el régimen anterior de Rafael Correa, y que lo hizo, pero siempre dejando pasar tiempo. Yo creo que ahí la ley orgánica de comunicación nació, recordemos, cuando se creó la superintendencia de comunicación, que no había sido debatida en primer debate, cuando se introdujeron elementos que no habían sido discutidos originalmente, y nació de tal manera y fue aplicada más que todo de manera muy burda por el superintendente de comunicación, y se transformó en un símbolo, ¿no?, de autoritarismo. Recordamos cuando se obligaba a los medios a publicar correcciones, titulares impuestos por la SECOM, ese tipo de cosas. Entonces, algo que nació mal no puede tener mucha vida. Ahorita, yo creo que hay algunas partes que se mantienen y que sí tienen que mantenerse. Es, por ejemplo, lo que tiene, lo que hace referencia a las frecuencias. Por ejemplo, las frecuencias como la que ustedes utilizan son propiedad del Estado y sí tienen que ser reguladas. La Eh, producción nacional también Cuando que se fue en la época mantiene. de Sixto Durán, ¿no?, donde había una feria de frecuencias, ¿se recuerdan? Que los diputados vendían frecuencias que no les pertenecían porque eso es del Estado. Entonces, yo creo que hay partes que sí tienen que ser reguladas. Por ejemplo, eso de las frecuencias, pero tiene que ser hecho de manera muy profesional, con un organismo que va a asegurarse de que todos los grupos sociales, económicos, religiosos, políticos, eh, raciales, sexuales del país tendrán acceso a la comunicación. Ujú. Eso sí tiene que ser regulado, ¿no? Y la producción nacional que también dejarla allí, porque eso permite que los ecuatorianos pueden entrar en el mismo. Pero veamos el tema de la calumnia. Eso de que intentan sacar allí. Yo ahí también hago mis reparos de repente porque todo personaje o no, algunos personajes pueden extender la lengua más de lo que deberían hacerlo. Sí, es cierto, pero no hay que olvidar que los periodistas no estamos encima de la ley. O sea, hay leyes Que castiga. de difamación que existen, de calumnia que existen ya. O sea, si a uno, como le dice, se le va la lengua demasiado, o sea, puede ser condenado, puede ser atacado por la persona que se siente difamada, que se siente agraviada. O sea, es lo que siempre, lo que no queremos es que haya una censura antes de, pero cada uno tiene que hacerse responsable de lo que dice, los periodistas y los medios que les publican, o etcétera. Entonces, después de cierta o cual cosa, si uno se pasó, si uno acusó a una persona sin prueba, esta persona tiene recursos legales a su disposición, con o sin la ley orgánica de comunicación. No es que nosotros estamos encima de la ley. El único que estuvo encima de la ley fue Rafael Correa en su tiempo, porque no sé si recuerdan, pero una vez cuando se trató de atacarle por algo que había dicho en una sabatina, no se pudo porque el reglamento consideraba que la sabatina no era un contenido comunicacional y que el presidente no era un medio, no era responsable, en fin. Entonces se armó un asunto anticonstitucional donde el reglamento modificaba la ley orgánica de comunicación, y el único encima de la ley era el expresidente.
pero nosotros no estamos encima de la ley. Si difamamos a alguien ahora en esa antena, esa persona tendrá recurso para responder. Claro, el coordinador de periodismo de la Universidad de San Francisco de Quito, Eric Sampson, nos acompaña. Algo que me llama poderosamente la atención y porque recién se ventiló dentro de la Asamblea Nacional tiene que ser aquello que al comienzo lo que se espera y lo que se esperaba es de castigar a quienes violenten la intimidad, especialmente de las mujeres. Pero por ahí me parece, Eric, que mezclaron y colocaron también, hicieron un alcance, porque de repente dentro del periodismo esas grabaciones, fotografías no se pudiera utilizar. A lo que algunos dicen, bueno, se viola la intimidad, pero nosotros los periodistas decimos, pero la impunidad. Sí, pero esa noción de intimidad hay que verlo caso por caso. O sea, hay momentos en los cuales hay Claro, noticias que pueden interesar al público, pero que no tienen por qué ser divulgadas. O sea, a mí no me interesa saber si un hombre político tiene un amante o no. No es asunto mío, no de debería ser asunto de acuerdo. interés del público, a menos que esa amante sea, por ejemplo, una persona de poder que de repente se aprovecha de su relación con un político, un presidente, para, eh, para lucrar o lo que sea. Eso, por ejemplo, lo hemos visto en Venezuela antes de Chávez. ¿Cuántas las secretarias presidenciales, que bueno, todo el mundo sabía, eran las amantes de los presidentes? Tenían un poder brutal. Ellas decidían quién veía al presidente. Eso ya se vuelve público. Cuando hubo un caso en Francia donde un presidente que ya murió fue a ver un amante en la mañanita y tuvo un accidente. Se lo llamó el caso de la lechera del camión, porque era la época en la cual siempre se dejaba la botella de leche fresco frente a las casas. Más o menos esa hora se accidentó. De eso sí se habló, no porque nos interesaba saber que tenía o no amante, que era un secreto a voces, pero porque el presidente había salido solo, sin sus guardias espaldas, sin seguridad y sin el hombre del maletín nuclear. Ya. Y en Francia, o sea, tenemos el presidente, tiene que estar seguidos por un militar que está con un maletín atrás y si alguien ataca a Francia, un país extranjero ataca a Francia, el presidente debe estar en capacidad de lanzar los misiles nucleares y en ese caso el presidente se había ido sin eso. Y eso transformó un asunto privado en un asunto público. Entonces yo creo que hay que evaluar cada caso. A veces hay asuntos que son de la intimidad de las personas que no nos interesan. Ahora, dicho esto, los hombres y mujeres públicos deben saber que cuando se lanzan en política o en la farándula, etcétera, su derecho a la intimidad baja, es menor que el derecho a la intimidad de una persona común. Entonces yo creo que todo eso tiene que ser evaluado caso por caso. Obviamente no tiene que ser utilizado como una herramienta de censura, Ya, pero tampoco obviamente los medios tienen que abusar y de cuando hay una acuerdo, noticia que totalmente de acuerdo. no compita al público, no cubrirla. Sí, pero no todos pensamos iguales, Eric Sampson. Habrá gente que abuse y va a tratar las cosas con ligereza, va a hacer cosas indebidas. Esta nueva ley de comunicación no le estamos dando muchas herramientas que de repente y después puede estar arrepentido el propio gobierno de turno. No sé, eso habrá que ver con ellos, pero sobre lo que usted dice, sí, es cierto, no todo el mundo tiene la misma versión, pero sí todos nos regimos por códigos deontológicos, por normas deontológicas nacionales e internacionales que dicen muy claramente lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Entonces, no estamos encima de eso. Entonces, una persona que tiene otra opinión, bueno, pero si su opinión claramente viola una norma deontológica aceptada internacionalmente y nacionalmente por los periodistas, pues esa persona no tiene, o sea, no tendrá argumentos que defender. Yo creo que es más que tiempo que los medios, los gremios y la profesión en general muestre que sí es capaz de autorregularse. Yo siempre tuve esa duda, o sea, la autorregulación de los medios, siempre los medios dicen, vamos a autorregularnos, yo nunca lo he visto, pero quizás es tiempo de reactivar esos tribunales de honor, quizás es tiempo de armar tribunales donde en caso de problema deontológico entre un medio, un periodista y una persona,
unos colegas, pero también abogados, miembros del público puedan reunirse, estudiar lo que dice la ley, lo que dice el código, las normas deontológicas eh, para los periodistas de Ecuador e internacionales y dar una opinión que no sería una opinión con un valor legal, porque no somos jueces, no somos la justicia, pero que podría decir, mira, lo que hizo ese periodista, lo que hizo ese medio es incorrecto o correcto, no sé, o sea, pero yo creo que ya los, eso es una deuda pendiente de los medios y de los gremios desde mucho tiempo, pero yo creo que ya es tiempo de mostrar que sí somos capaces de autorregularnos realmente. Gracias por acompañarnos esta mañana, Eric Samson, coordinador de periodismo de la Universidad San Francisco de la capital de la República. Por favor, a seguirnos cuidando, Eric. Un abrazo a la distancia. Gracias, muy Un amable. abrazo, hasta luego, cuídense. Gracias.